los Estados Unidos de América serán hundidos en el mar. Escuchen esta profecía. Esta profecía, les voy a decir exactamente de quién es y sobre todo de qué año es. Esta profecía es del siglo XII. En el siglo XII, de una monja llamada Hildegarda von Bingen. Tomado de un pedazo de la profecía, 3 puntos, dice: antes que la cometa llegue, estoy traduciendo, antes que la cometa llegue, o sea, están hablando de un cometa que va a llegar, la gran nación en el océano, que está habitada por pueblos y tribus de origen diversa, será devastada por terremotos, huracanes e inundaciones, cosa que ya ha ocurrido bastante en Estados Unidos, y en gran parte sumergida. Esto está escrito atestiguadamente en el siglo XII, fue escrito y se ha tramandado hasta hoy. Son los escritos de Hildegarda. Ella no sabía, en ese tiempo no existía Estados Unidos de América. No está hablando de América como continente, no está hablando de países de América Latina, está hablando de la gran nación. O sea, Estados Unidos es un país grande. Y es Estados Unidos que hemos visto bastante golpeado por terremotos, no por terremotos, pero sí por muchos huracanes y muchas inundaciones. Terremotos todavía no hemos visto muchos en Estados Unidos, en realidad creo ninguno. Pero aquí nos dice que serán en gran parte sumergida, asimismo usa la palabra y dividida, y está hablando algo como territorialmente, me parece, en el contexto de la frase. O sea, la gran nación, una nación grande, no es Panamá, que es un país pequeño, ¿no? La gran nación en el océano que está habitada por pueblos de tribus y orígenes diferentes. Allá, más allá del océano, dice Hildegarda. Y esto lo escribió en el siglo XII. Digo, es una santa también esta monja, San Hildegarda von Bingen. Es tremendo. Y a este propósito, y es tremendo que nadie se recuerde, nadie en internet les recuerda esto, nadie en el mundo les recuerda que existe esta profecía sobre Estados Unidos. Definitivamente es sobre Estados Unidos. Quizás en el siglo en 1400 no y en 1600 no podía saber que era por Estados Unidos, hoy sí está clarito. Y lo que quiero decir que es tremendo que en Estados Unidos nadie te la dice por radio, nadie te alarma, nadie te suena la alarma de esto. O sea, dice, pero ¿por qué tengo que creer? Bueno, mejor tomarlo en consideración antes que esperar que suceda. Porque uno dice, no, pero que si sucede y ya. No, no es así. Que no has entendido nada entonces. Porque mira, tienes que leer el libro de Jonás en la Biblia. En el libro de Jonás, todo el mundo se acuerda de Jonás por la ballena, pero olvídate de eso. Jonás, lo importante del libro de Jonás es que Jonás, después de haber ido a la ciudad de Nínive, no quería ir, pero aparte de eso, fue mandado por Dios y dijo: la ciudad de Nínive será destruida, y lo dijo desde la mañana hasta la tarde, recorrió 3 días la ciudad diciéndolo por las calles. Dios destruirá la ciudad de Nínive por sus pecados. Y la gente, ¿qué sucede? La gente de Nínive se arrepintió de sus pecados y Dios no destruyó la ciudad. Por lo tanto, estas son las cosas que cuentan cuando escuchas las profecías. Lo que cuenta es tener esa conciencia. ¿Y cómo la puedes tener si no tienes presente el libro de Jonás? Entonces crees que la profecía tiene que ser de todas maneras porque ya está escrito. La profecía es una advertencia. Si no te conviertes, pasará esto. Y así es que tenemos que ver las cosas, sanamente hablando, porque de todas maneras, si no lo viéramos así, entonces no existiría ni siquiera el libre albedrío, ¿no? Y claro que sí existe. Entonces, libre albedrío para hacer el bien, para convertirse. Y cuando digo convertirse a esta gran nación, Estados Unidos, en este caso me refiero que tienen que dejar la senda o el camino que han tomado.
ya es hora de dejarlo. Porque el camino que ha tomado Estados Unidos de América es un camino muy necio, porque tienen muchísimo poder militar. Quieren controlar el mundo, el petróleo, Europa Occidental. Y sinceramente, y mantenerla dividida de Europa Oriental, como fue en los años de la Guerra Fría y del comunismo. Y esto ya no puede ser, ya esto pasó a la historia. La línea de trenes de alta velocidad, TAV, que va desde Lisboa, conecta Lisboa a Kiev, con alta velocidad, es una línea de trenes comerciales para mercancías. Ya está casi terminada, falta solamente la parte de Turín-Lyon, desde Italia, de la ciudad de Turín a Lyon, falta solamente esa parte, ya todo lo demás está hecho, desde Kiev hasta Lisboa. Ya las naciones territorialmente serán los intermediarios, ya no habrá intermediarios naves del imperio angloamericano, heredero del imperio británico comercial marítimo, sino que serán los territorios, en estos casos, a ser los intermediarios, porque la línea de trenes pasa por territorios, es territorial. Es necesario que se unan el este y el oeste, es necesario, ya llega el tiempo en que se unirá el oeste y el este. Y esto ya tiene significados y consecuencias también profundas, porque en primer lugar vemos, por ejemplo, en la iglesia, existe la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, que originalmente eran dos ramos de la iglesia oriental griega y la iglesia latina, y ambas son iglesias. Ahora, la iglesia católica mantiene todos los padres de la iglesia griegos y orientales, como los padres siríacos de Siria, de la iglesia de los primeros siglos, como San Efrem, y todos los padres de la iglesia de los primeros siglos. La iglesia ortodoxa, que es territorialmente la iglesia oriental, se dividió con el cisma de Oriente en el año 1000 casi, o poco después, y ya es hora, después de 1000 años, que ya es hora que se reúnan, para que, como decía Juan Pablo II, el Papa, tan extrañado, la iglesia pueda respirar con dos pulmones. Y esto no es algo que se hace simplemente porque alguien lo decide, porque alguien, un jefe lo decide. Eso es algo que ocurrirá, porque es necesario que ocurra. También la profecía de Fátima nos dice que la iglesia, nos dice que, disculpen, que Rusia se convertirá y el mundo obtendrá la paz. Y cuando dice Rusia se convertirá, no es solamente que se acabó el comunismo. Se convertirá significa que la iglesia ortodoxa se unirá a la iglesia católica y formarán parte de una sola iglesia, como fue al inicio. Y a esto es que lo que se refiere. Además que la conversión también tiene aspecto de la conversión del corazón. Recordemos el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Devociones en la Iglesia Católica, promovidas en la Iglesia Católica, muy justamente promovidas, y que tienen como base la piedad popular del pueblo, la religiosidad popular, pero que tienen un significado extremadamente central en todo lo que es esta religión, o así llamada entre comillas religión. Es lo más básico de todo, el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Lo más importante, no lo más básico, lo más básico y lo más alto al mismo tiempo. Eso es el centro de toda esa religión, que no es una religión, el centro de todo, el centro de la verdad. Dice que Cristo es la verdad, pero es solamente con el Sagrado Corazón de Jesús que te das cuenta, y que te das cuenta que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, es a través del Inmaculado Corazón de María,
te das cuenta de que la razón no puede medirlo todo a través del Inmaculado Corazón de María. Te das cuenta que el racionalismo es una locura a través del Inmaculado Corazón de María. Te das cuenta de cómo ser para pedir la gracia del Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María. Y ese es el significado real, objetivo, y es algo que tiene que ver mucho con la racionalidad, el Inmaculado Corazón de María, con la racionalidad humana, tal como es. Decimos, Ave María, llena eres de gracia. Tiene muchísimo que ver con todo esto, y es el centro de todo. Y yo no soy quien para hablarles, pero en realidad lo digo no porque me da la gana de decirlo, sino porque en mi poquísima experiencia que tengo de haber rezado al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús, sinceramente creo que son, o sea, de lo que yo poco que puedo saber, sé por cierto y por experiencia que son las más importantes devociones que existen en la Iglesia Católica. Para la vida de la persona, aunque hoy en día nosotros necesitamos es la divina misericordia, la cual sale del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es la vida tuya, es la verdadera vida tuya. Y te das cuenta si practicas algo alguna vez esa devoción, te das cuenta enseguida, no pasa ni un segundo que te das cuenta. Y entonces necesitas la divina misericordia, porque ¿cómo se puede parar toda esta destrucción, toda esta devastación? Y no hablo solamente de Estados Unidos de América, sino es acudiendo a la divina misericordia. ¿Y cómo se puede si los gobernantes no cambian? ¿Y cómo van a cambiar si Estados Unidos no cambia? Porque es Estados Unidos que gobierna el mundo, a través del Fondo Monetario Internacional, a través del WTO, a través del UNESCO, a través de la ONU, siempre es la Federal Reserve. Y la masonería, ¿y cómo va a cambiar si sigue siendo la masonería? O sea, no hay que jugar el juego. Yo no juego el juego que ellos juegan, que dicen una cosa y después está al contrario. Esto y entonces viene la contraparte. Yo no juego ese juego. Yo simplemente no estoy en ese juego y no juego. Hay que votar, llevar a la presidencia, a la legislatura, personas que no juegan el juego ese, del dualismo. P2 se llamaba un tiempo, propaganda dual. Mira, es algo tremendo, hay que cambiar, o sea, es a la base que uno piensa de lo que es bueno y qué es lo que piensa, qué es lo que uno piensa normalmente que es bueno. Lo que le ha dicho la masonería, la propaganda. Y sinceramente eso no es bueno, sino malo. Puede parecerte como te da la gana, pero por algo la iglesia siempre ha dicho esa cosa, que no la escuchan, y ni siquiera dentro de la iglesia se escuchan ellos mismos, porque todos nosotros crecimos en el mundo en el cual crecimos, que está dominado por la masonería desde hace 200 años, desde la Revolución Francesa y la independencia americana y con el Imperio Británico. Y todo lo que fue nacionalsocialismo, todo lo que fue, no todo, pero gran parte de lo que fue el nacionalsocialismo y sobre todo lo que fue el comunismo es masonería. Jacobinismo, Revolución Francesa, todo fue masonería. Entonces nosotros, todas las ideas que tenemos parten de ahí. Hasta la idea de lo que tenemos, hasta de la idea que tenemos en la iglesia, lo que no, o sea, está todo equivocado. Entonces no podemos seguir así, porque si seguimos así, como ya leí la profecía del siglo XII de Santa Hidelgarda, la gran nación en el océano que está habitada por pueblos y tribus de origen diversa será devastada por terremotos, huracanes e inundaciones, será dividida y en gran parte sumergida. Ahora, sigamos hablando algo de profecías y voy a leer algunas traduciéndolas del italiano, porque tiene un sitio en italiano
de una gran recopilación de profecías de santos y venerables y beatos o videntes del siglo XX también, pero aquí es una recopilación de prácticamente 20 siglos de cristianismo, cristianismo católico, o sea, según el todo. ¿Qué significa la palabra católico? Hago una paréntesis, según todo. Significa eso, es lo que significa. Hay gente que habla, pero tiene siempre según algunos aspectos, evitando otros. El católico significa, en cambio, según todo. Ahí es donde notas la diferencia entre católico y no católico. Es algo que tiene que ver con la razón, primero que todo. Yo no me estoy equivocando cuando dije que estas cosas tenían que ver con la razón o con la racionalidad. Ustedes las llaman religión, llaman misticismo, pero esto tiene que ver perfecta, sobre todo, enteramente con la racionalidad. Disculpen. Bueno, voy a leer otra profecía. El quinto periodo de la iglesia, que inició hacia 1520, 3 puntitos, Jesucristo purificará su pueblo por medio de crueles guerras, carestías, flagelos, epidemias y terribles calamidades. Es un periodo de defecciones, calamidades y exterminio. Esos cristianos que sobrevivirán a la espada, a los flagelos y a la carestía serán pocos. Profecía del siglo XVII del venerable Bartolomeo Holzhauser. Otra profecía. Veo que la tierra será, estoy traduciendo, a veces quizás esta palabra cosa significa sacudida, será sacudida en diversos lugares por espantosos terremotos. Veo enteras montañas romperse y dividirse con un terrible frastruendo. Será afortunado quien la pasará solo con un susto. Pero veo provenir de estas montañas, mientras se rompen, turbinas de humo, fuego y azufre y bitumen, creo que, catrame, no me acuerdo cómo se dice, que reducirán en cenizas enteras ciudades. Esta es una profecía del siglo XVIII de una monja llamada Suor de la Natividad en Fougueres, Francia. Fougueres, sí. No sé cómo se pronunciará, disculpen aquí los que saben el francés. Otra profecía más. Un hombre de rostro pálido fluctuaba lentamente por encima de la tierra y desligando los drapi, creo que los vestimentas, los paños que envolvían su espada, los tiró sobre ciudades durmientes que fueron amarradas por estos paños que envolvían su espada. Esta figura tiró la pestilencia sobre Rusia, Italia y España. Esta profecía es del siglo XIX, es una visión de la beata Ana Caterina Emmerich. La pestilencia sobre Rusia, Italia y España. Nosotros vemos que con el euro Italia está o sea, hicieron un país que era un éxito industrial y social en todos los sentidos, y lo convirtieron en 20 años en una desgracia por todos lados. Italia era un país industrial, la quinta potencia industrial en 1979, por ejemplo, y durante los 80. Hay quien dice que el comunismo, siendo de un mismo poder que el capitalismo, siempre fue financiado totalmente por el capitalismo, por todos los grandes capitalistas, siempre. Controlaban hasta la Banca Central de Rusia, desde el principio hasta el final, siempre, y no solamente con lluvias de dinero, sino con todo tipo de ayuda. Y por eso los grandes capitalistas como George Soros son progresistas, o sea, comunistas, por no decirlo de otra manera. O sea, quizás hicieron que se acabara el comunismo fue con toda su relativa propaganda, etcétera, etcétera, de victoria de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y etcétera más. Quizás fue porque
porque Italia estaba mejorando tanto y no podían quitar a esos políticos de la democracia cristiana y de los socialistas, no comunistas, porque son otra cosa. En Italia eran la oposición, estaban comunistas, en el gobierno estaban socialistas y democráticos cristianos, y eran independientes totalmente Italia del Fondo Monetario Internacional, era independiente del mundo occidental, del capitalismo occidental, era un capitalismo aparte, totalmente territorial de ellos, lo cual es justo en realidad, pero lo cual no le gustaba, ¿por qué se le permitía a Italia, que estaba en la OTAN, todo esto? Por la excusa, ¿no?, de que tenían que combatir al comunismo. Entonces no, ya la OTAN no aguantaba, no sabía ni qué inventarse, tenían que acabar con el comunismo en Rusia para que Italia no tuviera más esa excusa. Y en efecto, quitando esa excusa que era de carácter internacional, pudieron acabar con esos políticos de un solo tiro en 1992, a golpes de propaganda mediática de jueces comprados, etcétera. Como decía en un documental sobre los Illuminati, decía que en Italia los jueces, los Illuminati, se habían infiltrado en los jueces y que tenían las pruebas de esto, de la KGB, y etcétera, etcétera. Ahora, continuemos con otras profecías. Antes que la guerra explote de nuevo, escuchen esto, habrán terremotos y signos en el sol. Hacia el fin, la oscuridad recubrirá la tierra. Esta es una profecía del siglo XIX, de una monja llamada, de una mujer llamada Estática de Tours, en Francia. Antes que la guerra explote de nuevo, se habla tanto de otra guerra mundial, habrán terremotos y, eso siempre ha habido, pero antes habrán terremotos y signos en el sol. Y hacia el fin, o la fin, la oscuridad cubrirá la tierra. Eso es lo que dice la Estática de Tours en esta profecía. Otra más. Esto no es relajo, esto no es ningún relajo, esto no da risa. La tierra, ni a mí, y no debería dártelo a ti tampoco, ni a nadie. La tierra está muy amenazada. Todos los elementos se desencadenan, disculpen, a momentos para ¿cómo se llama esos que buscan el petróleo? Esos crivelar es la palabra que estoy traduciendo. Eso que abren huecos en la tierra para crivelar la tierra y circundarla alrededor de vorágines enormes. La tierra está muy amenazada. Por ahí alguien habló de huecos, holes in the earth. Hubo un video en internet que se llamaba Holes, de hueco en español, en inglés, in the earth, en la tierra. Huecos que de repente, ¡budum!, se formaron abajo de una casa de alguien, una vorágine, un hueco enorme, hondísimo. Cuando digo hondísimo, ni se sabe cuándo. Y aquí está hablando de una profecía del 21 de noviembre de 1912, un mensaje. Este es un mensaje de Jesús a María Julia Jaeni Blain, en Francia. La tierra, habla del planeta Tierra, la tierra está muy amenazada, todos los elementos se desencadenan a momentos para acribillar la tierra y circundarla de vorágines enormes. Disculpen la traducción muy mala que acabo de hacer, pero acribillar, quiero decir esa palabra que se usa para hacer ese hueco, para hacer las cosas que hacen bueno, lo que se entendió. Salen vorágines enormes y esto no es bueno, Después de la final de la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados americanos le preguntaron a Teresa Neumann si los Estados Unidos serían
serían alguna vez destruidos o invadidos en una guerra. La mujer respondió, no, pero al final de este siglo, los Estados Unidos de América serán destruidos económicamente por una serie de desastres naturales. Esto es de 1946, por la mística Teresa Neumann en Königsreuth, Alemania. La señora, la Virgen, tiene un aire muy afligido, entre comillas, calamidades, después de calamidades, catástrofes naturales, y después veo la palabra hambre y caos político. Esto no vale solamente para tu país, dice la señora, la Virgen, sino para el mundo entero. Esto es del 25 de febrero de 1946, un mensaje de la Virgen María a Ida Peterman, Ámsterdam. En mi mano se desarrolla un dolor. Veo América y Europa una junto a la otra. Después de esto veo escrito: guerra económica, boicoteo, crisis monetaria, catástrofes. Así que veo caras de frente a mí, caras infladas, cubiertas de pavorosas úlceras, como si tratase de algún tipo de lepra. Después me vuelvo consciente de terribles enfermedades. Esto es un mensaje del 26 de diciembre de 1946. Disculpen, esto es una visión de Ida Peterman, Amsterdam, no un mensaje. El 26 de diciembre de 1946. Se desarrolla un dolor en mi mano y veo, tiene una visión, esta mística, América y Europa, una junto a la otra. Después veo escrito: guerra económica, boicoteo, crisis monetaria, catástrofe. Está casi, o sea, hay una guerra económica definitivamente entre la Unión Europea y Estados Unidos. No sé si os dais cuenta, porque ya desde el comienzo con la guerra del Tartufo en los 90, porque como la Unión Europea es tan necia, porque yo viví en Europa, eso es algo insoportable. Es culpa del comunismo en Europa, del progresismo, es algo insoportable. Son tan necios, entonces le pusieron trabas y limitaciones al comercio en Estados Unidos, que si quieren vendernos algunas cosas tienen que ser así, 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 así. Por algún lado a veces es necesario hacerlo, pero yo sé que lo hacen porque son unos necios. Y de Estados Unidos así, no, ustedes no hacen esto, nos quitan, entonces nosotros ahora ya no les vamos a comprar tartufo. Italia fue la que salió perjudicada en aquella vez. Y así ha seguido. Imagínense también la guerra a Irak. Es muy probablemente, si nosotros vemos una verdadera razón por la cual se haya hecho, ya que no tenía nada que ver con lo del 11 de septiembre, Saddam Hussein, digo, si hay una verdadera razón por la cual se hizo a nivel de observar los intereses en juego, es porque Saddam Hussein comenzó a vender su petróleo en euros. Y recuerden que el petróleo se vende en dólares, que la moneda del dólar sirve porque se vende el petróleo. No es un dogma, pero es algo que si tú cambias eso, cambias toda una cierta tipo de estabilidad en el mundo. Sobre todo le quitas los intereses a Estados Unidos, lo destruyes prácticamente. Y en ese caso ayudabas a la Unión Europea a ser independiente. Y evidentemente la Unión Europea fue hecha para que estuviese súcube y subyugada al imperio angloamericano. Y esto es la realidad, es un cuento la Unión Europea. Además que es verdaderamente, ni hablar, mejor dicho. O sea, los mejores economistas americanos están en contra del tipo de economía de la Unión Europea, pero es que el tipo de economía de la Unión Europea está hecha desastrando todos los países, sobre todo especialmente de la eurozona, o sea, los que tienen el euro, están desastrados por culpa precisamente del euro. Los economistas americanos, premios Nobel como Paul Krugman, como Stiglitz, dicen, pero ¿cómo es posible que hagan esto? Pero es que, sí, la mentalidad americana, estadounidense me refiero,
económica es diferente y es mejor. Es la que había logrado el plan Marshall, esa mentalidad económica. El plan Marshall no es un plan, es una mentalidad económica, se llama keynesianismo. La escuela de Hayek, la otra escuela de Milton Friedman también es importante, se tienen que equilibrar las dos cosas, no se puede hacer o uno o lo otro. Es cuestión de encontrar equilibrio entre Keynes y Milton Friedman, o Keynes y Hayek, como lo quieran decir. Mejor Milton Friedman, que es más actual. Y se trata solo de eso, porque y no de escoger o uno o lo otro, porque estamos hablando de tener, yo no soy un profesor que profesa Hayek o que profesa Keynes, soy simplemente una persona que tiene buen sentido, y eso es como todos deberían tenerlo. Tú no puedes tener una deformación profesional habiendo estudiado economía. Deformaciones profesionales, como decía, el católico significa según todo y no según solamente un aspecto, ¿verdad? Y eso también es la misma definición de racionalidad, como decía o trataba de decir al inicio. Muy bien, y de eso se trata lo que estamos hablando. Y nosotros vemos estos economistas premios Nobel estadounidenses que están escandalizados por cómo manejan el euro, pero es que quienes manejan el euro, como Mario Draghi, como Mario Monti, que fue comisario europeo por 10 años, antes de ser por un breve tiempo primer ministro de Italia, Mario Draghi, que regaló la industria italiana a Goldman Sachs, que trabajaba para Goldman Sachs, que fue ministro en el 93 en Italia y regaló grandísima parte de la industria, el 36% del Producto Interno Bruto italiano, el Producto Interno Bruto, disculpen, italiano, lo regaló a Goldman Sachs. Ex consulente de Goldman Sachs, está jefe de la Banca Central Europea. O sea, Goldman Sachs es un coloso bancario americano, que se ha hecho un coloso gracias a la destrucción de Italia en los 90, y no solamente. Y sinceramente, tú no puedes decir que sean economistas antiamericanos, Draghi y Monti. Son exactamente personas que trabajan para la Comisión Trilateral, para Goldman Sachs, para estos clubes exclusivos americanos, o del imperio angloamericano, llamado también New World Order, llamado también como te dé la gana, imperio marítimo comercial, llámalo Babilonia, Fenicia, como tú quieras, pero eso es lo que es, de lo que estamos hablando, ¿no? Otra profecía, la ira de Dios está próxima y el mundo será traballato, dolores, como dolores del parto, el trabajo, por grandes calamidades, sangrientas revoluciones, fuertes terremotos, carestías, epidemias, y pavorosos huracanes que harán, que sacarán los ríos y los mares de sus confines. Más o menos, esto es una traducción, es así es, pero esta es una profecía del 16 de abril de 1955, es un mensaje, disculpen, de la Virgen María a la beata Elena Aiello en Calabria. Calabria está en Italia. Un mensaje idéntico al de la monja madre Elena Aiello, apenas propuesto, fue recibido por Madre Elena Leonardi el 2 de abril de 1976. Se prospectan hambre, guerra, pestilencias, enfermedades, aluviones, incendios, robos, destrucción, llanto y muerte, si no regresaremos a la fe de nuestros antepasados. Entonces el 7 de octubre de eso fue en el 76, el 2 de abril del 76, disculpen. Y eso fue a Madre Elena, a Madre Elena Leonardo. Y miren que eso tiene mucho que ver, si no regresaremos a la fe de nuestros antepasados, ahí es donde está el punto. Yo hablo con católicos hoy y son orgullosos de ser católicos y de arreglar las cosas como ellos creen mejor, para que pinten mejor. Pero yo me quedaría callado, sinceramente, si fuera ellos. Y aunque bueno, todos pueden que sirvan a algo, pero no sirven a mucho si continúan siendo católicos americanizados, angloamericanizados. Eso no es catolicismo. O sea, la mentalidad angloamericana no es catolicismo, es contrario totalmente. La mentalidad europeísta, mitteleuropea, eso no es catolicismo.
No hay catolicismo, no hay el compromiso histórico del catolicismo después de la Segunda Guerra Mundial con el Imperio Angloamericano. Sirvió, pero en realidad es una aberración, no existe en la realidad. Eso no es la fe, eso no es fe. Eso es un invento de la masonería que quiere arreglarlo todo, esto y luego poner esto según sus principios, según sus ideas, que son totalmente incompatibles con la fe. Y estudienlo el por qué, porque ahí es donde están las cuestiones. Porque estas cosas vienen de atrás, nosotros nacimos, nosotros qué culpa tenemos si nacimos en el 75, en el 76, en el 90, en el 80, los 80, ¿qué culpa podemos tener? Ya el mundo venía así. ¿Cómo hacemos para regresar? Tenemos que ir a estudiar por qué la iglesia condenó tantas veces a la masonería, por qué es incompatible. Pero no estoy hablando solamente de quien se escribe la masonería, porque no es eso lo que yo me refiero cuando digo masonería. Yo digo, masonería significa el pensamiento de la mentalidad común que nos domina desde hace 200 años, que nos los imponen desde la escuela, lo que supuestamente es justo y es correcto. Que si los graduados de la universidad, que si el médico, el doctor, que si esto, todos los pensamientos, que si la evolución, que si esto, que todo el supuesto cientismo y el comunismo y el esto, y todos los pensamientos de la masonería, del relativismo, la tolerancia. ¿Cómo es eso de que tú tienes que ser tolerante, que tienes que respetar las ideas de todos? Eso es mentira. Tú tienes que respetar a todas las personas, eso sí. Pero no puedes decir que yo tengo que respetar todas las ideas. Porque si tú tienes que respetar todas las ideas, si se tiene en general, digo yo, que respetar todas las ideas, entonces cualquiera dice cualquier locura y hay que respetarlo. O sea, sinceramente, no sé si... por eso el Estados Unidos, un país gobernado por masones, que se habla del país de la libertad, cae en la aberración, casi cae, porque como de todas maneras Estados Unidos tiene un sentido de la institución, un sentido de la... todavía se tiene, pero, o sea, se cae en las aberraciones, como mentalidad al menos, por ahora. Es como decirte, si yo invento una secta, o sea, la proliferación de la secta, ¿no? es eso, ¿no? Cada uno piensa como le da la gana, como la Torre de Babel, ¿no? Si yo invento una secta y digo que esta secta tiene un sacramento que se llamará consolamentum y lo que es una instigación al suicidio, pero yo lo llamo el suicidio, lo llamo sacramento, lo llamo consolamento. ¿Tú crees que la policía no me caerá encima con la acusación justísima de instigación al suicidio? Claro que sí. Entonces no puede ser que tú digas tengo que respetar todas las ideas de todos. No es así. Tienes que buscar cuál es la verdad objetiva y respetar a todas las personas. Eso sí, a las personas, no necesariamente a las ideas, sino que tienes que buscar la verdad objetiva junto a los demás. Y si no les gusta esto, es ahí donde ellos caen y dicen, no, cada uno tiene su idea, yo la pienso así, tú piensas así, pero ahí no se interesan de buscar cuál es la verdad objetiva. Entonces no hay diálogo, porque no buscan la verdad objetiva, porque son relativistas. Entonces si tú eres relativista, tú no puedes ser compatible con la fe católica, ni con el ser romano. Porque nosotros, mira, este mundo, el buen gobierno en este mundo lo trajeron los romanos. El buen gobierno. Los derechos humanos son un reconocimiento, no invención, reconocimiento de la cultura jurídica romana. En los tiempos de los romanos, la República Romana se llamaba, antes del Imperio Romano se llamaba ley natural, se llama todavía ley natural, pero es lo mismo que se llama derechos humanos, que no tiene nada que ver con eso que andan utilizando. Los derechos humanos son un reconocimiento que ningún Estado puede conceder a nadie, porque el Estado no es suyo, no es del Estado, y el Estado no concede, o sea, la gente organizada en una nación, un país, en un Estado, no conceden los derechos humanos. Los derechos humanos se tienen ya. No hay ninguna autoridad autorizada en la tierra para conceder los derechos humanos. Puede respetarlos o no respetarlos, pero no concederlos, jamás concederlos. Si una constitución, y existen constituciones que dicen eso, conceden los derechos humanos a las personas, está equivocado
en el mismo sentido de entendimiento de lo que son los derechos humanos. Y el buen gobierno, decía yo, y la ley, la buena cultura jurídica, la trajeron en este mundo los romanos. Nosotros no podemos, y los romanos no son relativistas seguramente, los griegos sí, los romanos no. O sea, hay muchas similitudes entre griego y romano, pero en eso hay una diferenciación neta. Y es de los romanos, no por casualidad, que viene donde está la jefatura de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo y del Papa, vicario de Cristo. Y no es cuento, porque usted lee encíclica, es de lo más sano que se pueda leer en este mundo, y de lo más benéfico, después de los evangelios. Leamos otras profecías. Todo esto se realizará con una violencia jamás vista en la tierra. Por eso digo, o cambiamos ahora, dirigiendo a Divina Misericordia, pero para cambiar, tienen que cambiar los Estados Unidos, tienen que cambiar las autoridades, la mentalidad masónica de la gente, porque con esa hemos sido criados por todos lados. Tenemos que cambiar y entender, esforzarnos por ir a comprender cuáles son las razones verdaderas de la Iglesia Católica, no ese catolicismo propagandista de hoy. Todo esto, que no hablo no estoy en contra del Concilio Vaticano II, no cometan ese error. El Concilio Vaticano II son documentos de la Iglesia, tan válidos como lo eran los anteriores, y como lo son los anteriores, también los de ahora, sobre todo los de ahora obviamente. Concilio Vaticano II, eso es mentira de conservadores y progresistas, eso es mentira, eso es propaganda del imperio angloamericano, que todo lo ponen así, todo lo ven con ese lente, que es una mentira y una equivocación, entre otras cosas. Eso es mentira, que uno está en contra del Vaticano II, otro son viejos, no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de algo que son, ya sea en el Vaticano II, después del concilio, ya sea antes, y que serán mañana. De eso estamos hablando. La realidad no es algo que cambia en este sentido, del cual quisiera comunicar al menos en parte el sentido de lo que estoy diciendo, tratando. Y aquí, por ejemplo, si no cambiamos todas estas cosas, y nos dirigimos a Divina Misericordia, pero dirigimos a Divina Misericordia, lo que quiero decir, por ejemplo, tenemos que pensar, no podemos seguir pensando que los hijos de nosotros tienen que crecer, continuar creciendo en un mundo donde hay mujeres desnudas, semidesnudas en televisión, en las revistas, en periódicos, donde está promovido todo esto. Tenemos que tratar de protestar para que se deje de promover todo esto. Y tú crees, son cosas inocentes, ya estamos acostumbrados, pero no es justo, no es decente. Pero no es cuestión de decencia, no es cuestión de mentalizarse con decente o indecente, son cuestión de las consecuencias que tienen, que las vemos hoy, porque han sido promovidas para que lleguen de una manera rapidísima, ¿no? Ya el mundo, como países como Europa, Estados Unidos, son Sodoma y Gomorra, Brasil, Argentina, eso es Sodoma y Gomorra, eso es lo peor. Está promovido todo eso, promover la homosexualidad por medio del Estado. Eso es lo que debe cambiar. Y lo primero es que la gente debe protestar con toda fuerza y rigor, protestar fuertísimamente, intolerablemente, intransigentemente, y pedir que el Estado no promueva el homosexualismo. Si hay homosexuales, eso es otro cuento. La gente está dañada, que está dañado. No es culpa mía, tú no vas a cambiar. Deja eso. Nadie está diciendo de meterse contra los homosexuales, está diciendo que el Estado no debe promoverlo, no debe promover esa cultura, la falsa cultura, esa anticultura, antihumana. ¿Cómo es eso? Que tú crees que los muchachos los promueven a ser homosexuales. ¿En qué estado es esto? O sea, basta. Esto es una locura lo que están haciendo, totalmente una locura, insanidad mental. Que el Estado promueva todo eso, que el Estado promueva y permita la prostitución. La prostitución no debería existir. No, porque ellas tienen que comer. ¿Qué excusa es eso? Inventa dinero y dáselo y méteselo en su bolsillo. Y entonces, tú dices, te prostituye y te metemos preso. Entonces ya, pero cuando digo prostitución significa pública.
si una prostituta, no es prostituta obviamente, no, pero si una muchacha dice, oye, me paga 50 y... Pero a un amigo, gente en una fiesta, eso es otra cosa, no es público, eso es prácticamente es privado. Pero la promoción pública en periódicos, mensajes, número de teléfono público, todo eso, por las calles, todo eso, casas cerradas para todo eso, debe ser eliminado de la sociedad, porque eso no es social, eso no cumple ninguna función, eso es una disfuncionalidad social. O sea, no se puede, y estoy hablando de lo más básico que siempre existió, no que la profesión más antigua del mundo, no, mentira, totalmente mentira. Y por no decir que hay más putos que putas en algunos países, lo cual es una vergüenza, y es peor que una vergüenza, es mucho peor. Si ya en el mismo, si en el mismo, la misma Biblia, cuando habla de Sodoma y Gomorra, dice al final del relato, y así quedó ese humo por tanto tiempo, y este relato para que quede como testimonio para las generaciones siguientes. Una anticipación de lo que va a ocurrirle al mundo entero fue el castigo a Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros estamos aquí diciendo que no, que hay que respetar que respetar a los niños, a eso sí, a la sociedad, a la salud de la sociedad, eso sí hay que respetar. Y si tú me dices que no, que la iglesia es obsoleta, no, que la iglesia, ¿qué iglesia de qué? Aquí estamos hablando de cosas muy objetivas y muy reales, y que tú ni siquiera te habías dado cuenta, porque estamos acostumbrados todos ahí en un mundo así, que lo único que hace es dañarse más, por simples cosas, que si tú sabes cuáles son las que hay que cambiar, se cambian. Y se hace, no es que no se pueda hacer, no, porque nunca se ha hecho antes, eso no es difícil tampoco hacerlo, lo que estoy diciendo yo. No, porque si no los gringos, si nosotros nos ponemos a inventar dinero, entonces el Fondo Monetario Internacional y toda esa mierda de masónicos que domina el mundo a través del poder del dinero, deben acabar. Y si no cambia, Estados Unidos quedará sumergida y destruida por mitad. Eso es lo que ha destruido un territorio de una nación de ese tamaño. Eso es algo muy grande. O sea, y para que esto no ocurra, tienen que cambiar las cosas. Tiene que Estados Unidos ya soltar la presa. No la quiere soltar a la humanidad. Miren lo que va a pasar si siguen las cosas así. 28 de febrero tenemos que ponernos alerta y decir, tienen que cambiar todo. Y cuando digo todo, ¿qué significa? ¿Que vamos a ser comunistas? No. Todo significa solamente todas esas cosas que hacen el daño a la sociedad. Y las cosas se dicen y se hacen solamente mostrando las razones, no siendo extremista, que significa siendo irracionales. Tú puedes ser extremista, pero si eres racional, solamente si eres racional. Si muestras las razones, irrazonable. Entonces sí puedes ser extremista. Pero yo estoy hablando, no puedes ser extremista diciendo todo y no sabes ni qué, no entiendes nada, eres un irracional. Y al final, ¿quién se aprovecha? Esos comunistas que trampan todo, hacen lo que da la gana, son unos diablos, unos demonios en la tierra. Entonces, déjate de eso, déjate de ser manipulado por los que manipulan las protestas. Aquí estamos hablando de cosas que tienen sentido, que tienen que tener un sentido. Cuando digo que se cambie todo, por ejemplo, debes decir cada cosa, qué es lo que se tiene que cambiar, cómo y por qué. Y por qué se puede. Tú eliminas la prostitución, eliminas las imágenes de mujeres semidesnudas o provocantes en televisión, en revistas. Las modelos ya se acabó su negocio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Las eliminas de las revistas, las eliminas de la televisión, eliminas la pornografía en internet totalmente. Eso hay que hacerlo, no es que, no, porque la libertad, ¿qué libertad de qué? La libertad de vivir en un mundo que es cada vez peor, que es una sociedad insana para los niños, eso no es libertad. Digo, privadamente, yo no me estoy metiendo con lo que tú haces en privado, con lo que yo hago, con lo que otros hacen en privado, con otras personas. Yo no me estoy metiendo en eso. Se entienda bien las cosas como estoy diciendo yo. Aquí no es una cuestión de ser moralistas. Esto es una cuestión objetiva de buen gobierno, de sano gobierno.
objetiva lo que estoy diciendo yo. Tú no puedes continuar a promover todo esto que se ha promovido. La pornografía no es que se debe permitir, no, no se debe permitir. Cuando digo, no, que un poquito, no, nada, estoy diciendo, cuando digo nada es nada. Es el sentido de hacerlo en público, es algo que, y difundir todo eso, que no debe ser permitido. No debe ser permitido ni siquiera un vestuario provocante en televisión, ni siquiera en las revistas, en fotos. Las modelos son una profesión que no debe existir. Los concursos de certámenes de belleza, eso no debe existir. Punto. Y no hay nada que pare de contar. Que los prostitutas y los prostitutos no deben existir. No deben haber mensajes, el número de teléfono, en periódico, no debe haber casas cerradas, no debe estar en las calles. Ah, no, porque tienen que comer. No, no, no. El Estado, si hay gente que no tiene trabajo, no tiene nada, el Estado produce dinero de la nada y se lo da para valorizar así la existencia de las personas. Le da un mínimo para sobrevivir, para que compren de comida, para que tengan algo en algún lado. Y el dinero se crea porque así es que se hace. Y si tú lo creas para se crea en realidad en compenso de un trabajo hecho. Pero el dinero hoy en día se crea por nada. El dinero ese de las tasas de interés es un dinero creado de la nada, sin nada. O sea, es mucho mejor es valorizar a la persona humana. Y si me dice que el imperio angloamericano se pone bravo y no permite que los países, los estados hagan eso porque se vaya para la mierda, ese imperio masónico, cientista, comunista y capitalista angloamericano. Y nazista también. Nazi en sus extremos nazis gnósticos. Porque había los nazis, un ramo nazi que era, en la élite nazi que era muy gnóstico. Y esos gnósticos son los que están destruyendo el mundo, dañando la mentalidad de todo el mundo. Eso en la masonería es lo mismo. Hace 2000 años, leed Ireneo de León y os daréis cuenta. Porque estas cosas que estoy diciendo son muy serias y son sobre todo verdad, solo que nadie te lo dice. Aquí hay otra profecía del 28 de febrero de 1982, la mística Eileen George, Worcester, USA. Mi padre, padre P mayúscula, me está diciendo, con referimiento al cambio de las estaciones, que ahora los científicos y los astrónomos están por verlo. Pondrán en guardia al mundo, pero ninguno les creerá. Los terremotos son horribles. He visto grandes edificios caer. San Francisco verá sumergida. El terremoto iniciará en el fondo del océano. Mi padre ha dicho que las inundaciones serán terribles. No habrá modo de contenerlas. Abatirán edificios, calles y cada cosa. La guerra, por mientras, estará en curso y hará que la situación sea todavía peor. Esto es una profecía del 28 de febrero de 1982 de la mística Eileen George, Worcester, USA. Siempre Eileen George, sé que no nos castigas, sé que has hecho una alianza con nosotros, pero todo esto que tiene que venir sobre nosotros me parece algo tan terrible. La carestía, los terremotos, será el fin de San Francisco, New York. No quedará nadie en estas ciudades. Padre, ¿cuándo iniciará todo esto? Le pregunta Eileen, y Dios Padre le responde, de entre 1990 y 1999 será el inicio de todo esto. Y en efecto, el inicio de todo esto, cantidad de huracanes y de inundaciones en Estados Unidos ha sido desde los años 90. Desde los años 90 que se comenzó a decir ya no existe la estación media, o sea, primavera y otoño. Otra parte, pedazo de una profecía: terremotos, inundaciones, electroejecuciones, mares en tempestad, suicidios, drogas y enfermedades de cada tipo. Qué gran desolación. Bueno, esto es un pedazo de una apelación divina, la apelación divina número 40 de Jesús a
la monja Ana Ali en Kenia, el 22 de noviembre de 1987. Hay muchos que no quieren sentir. Aquí en esta apelación divina se denunciaban los electroshocks que se cometían en Estados Unidos con la excusa de la psiquiatría, que es uno de los crímenes más horribles. No podemos cambiar si no denunciamos y criticamos a la psiquiatría, si continuamos a creer. ¿A quién le quieras creer? ¿A tu conciencia, a la verdad, o a los psiquiatras, a los graduados de la universidad? Porque han estudiado, se creen Dios, pero no son Dios, simplemente son gente que sabe algunos detalles, algunos particulares de algo. No tienen ni siquiera, con todo lo que han estudiado, ni siquiera lograron estudiar bien porque no tienen un sentido del todo. Recordar, católico según todo, no según solamente aspectos, solo tiene sentido de los aspectos y eso es no tener sentido del todo, eso es simplemente llenarse. Es como cuando tú dices que yo no voy a comer. Aquí hice un emparedado que viene empaquetado y me dice que tiene 70%, que está 70% libre de grasa, o sea que tiene 30% de grasa. Entonces, como tiene grasa, yo no lo compro, porque yo digo que las grasas hacen daño. Porque puede ser, pero también puede que no lo sea. Si tú te quedas mentalizado en un detalle y crees saberlo todo, eres un pobre necio que no sabe nada y al final quedas psicológicamente dañado con problemas y desórdenes alimenticios como la anorexia y como cosas así. ¿Por qué? Porque crees saberlo todo. ¿Cómo tú vas a saberlo todo? Esto no es cuestión de detalles de la alimentación, no es cuestión del todo. Es mentira. Puede ser verdad que esas grasas te hagan daño, puede ser mentira. ¿Cómo haces para saberlo? Tienes que probarlo. Si además de que esté bueno, lo digieres bien, entonces es bueno, no importa que tenga 30% de grasa. ¿Y quién ha dicho que las grasas sean un veneno? Las grasas que son dañinas es el exceso de grasas omega 6. Esto lo digo solamente para reafirmar lo de eso, que esa gente que miran solamente los detalles y se guían por eso, son unos pobres necios y se vuelven pobremente necios por culpa de los graduados de la universidad y todos esos necios, porque no tiene el sentido del todo. Era solamente para reafirmar esto y voy a entrar en el detalle y termino. Decía yo pues que no puedes saber, aunque tenga el hecho que un alimento tenga el 30% de grasa, puede ser dañino, como puede que no lo sea. Depende, tú lo comes, si te hace bien, si tú lo digieres bien, no es dañino. ¿Entiendes? O sea, si te queda en el estómago, entonces sí te engorda. ¿Ok? Si se te queda en el estómago y no lo digieres bien. Ahora, el punto es que no todas las grasas son malas. Es más, las grasas omega 3, ácido alfa-linoleico, linoleico, oleico, y grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas son excelentes para la salud, sobre todo para la salud mental. Las grasas poliinsaturadas, aunque también monoinsaturadas. Las grasas saturadas o sáturas, un exceso de grasa satura está en el queso, ¿no? Pero ¿por qué? También hay que en las carnes, pero ¿por qué? Lo voy a decir por qué. ¿Por qué en el pescado no? Porque el pescado siempre está nadando, porque el pescado siempre se mueve. Por eso el pescado no tiene una mayor cantidad de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas y no sáturas. Y las grasas poliinsaturadas hasta ayudan a rebajar, ayudan mucho a la depresión y a los problemas. Son necesarias, como cualquier otra vitamina, las grasas poliinsaturadas, muy necesarias. Y también en parte las monoinsaturadas. Por lo tanto es mentira que las grasas hacen daño, depende de cuál grasa es. Por lo tanto, tú que crees saber todo, y antes no, que grasa quiere decir que tal, es porque tú eres un ignorante. Y no hay manera de que no lo seas. No hay manera de que yo no sea ignorante o que tú no lo seas. La única manera es que hay que probar y ver. Si tú lo dije, o sea, y hay que tener sentido de todo, del todo. Si tú no tienes sentido del todo y crees que solamente con los detalles vas a arreglar las cosas, hay cosas que no se pueden arreglar así. O sea, es como si tú le dieras la misma medicina a 20 pacientes en un hospital. Vas a matar a 5 tenlo por seguro. Entonces, ¿por qué? Porque no todo es lo mismo.
No todo lo que se llama igual tiene las mismas facetas. Hay colores y matices diferentes. Hay una complejidad enorme. Tú no puedes decir que porque estás viendo un factor y nada más te fijas en uno, cuando en juego hay 1000 factores. Entonces, ¿cómo tú pretendes de creerte tan superior y saberlo todo, viendo nada más un factor? Ah, porque esto con todo ese lenguaje cientista y te crees más sabio que los demás. Sabiondón, estupidón, que no eres otra cosa. Es como la gente esa que dicen, los chemtrails, mira ese avión que está tirando, ah no, eso es una estela de condensación, dice, y es largo 1 kilómetro. Y está ahí desde la mañana, tiene como 5 horas que están ahí, que se está desparramando todo. Dice que era una estela de condensación, y eres hasta un graduado de universidad. Entonces eres un gran ignorante, o nos tratas de estúpido a los demás. Pero el punto es que esas personas que nos tratan de estúpidos son también estúpidos ellos. Y lo peor de todo es que han terminado cursos universitarios. Por eso es que verdaderamente, o sea, las cosas se cambian con la verdad, diciéndola y demostrándola al mismo tiempo en televisión. Y si esto no cambia, no cambia la autoridad. Y si no cambia, la gente seguirá pervirtiéndose y llegará el castigo totalmente. Y dirán que no, que era culpa de la gente, del pueblo, culpa de las autoridades, de todo el sistema de autoridad, no el que tú elegiste. Las autoridades son lo que se piensa, lo que se enseña en la escuela, lo que se dice en TV. Esas son las autoridades. El pensamiento común generalizado. Bueno, sin quitarles más tiempo, los dejo. Chao.